¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Mi casa es su casa. Bienvenido entonces a mi casa, donde estamos transmitiendo ya en esta que es la semana número 13. La semana número 13, pues para proteger a todos del coronavirus y para protegernos también nosotros, por supuesto. Recuerden, no hemos salido de esto. Y por lo menos en los Estados Unidos, en Brasil, en México, ahora parece que también en Colombia, en Chile. Bueno, ¿qué le puedo decir? En casi todos los países de nuestro continente va para largo, les guste a los políticos o no, traten de acomodarlo a sus agendas políticas o no. El COVID-19 no respeta agendas políticas, no respeta tampoco estrato social. El COVID-19 pega parejo. Y si usted no acaba de entenderlo y sigue pensando que es una mentira, tenga cuidado, porque esa mentira se le puede convertir en realidad y créame que puede hasta cobrarle la vida. Así que tómelo en cuenta, utilice su sentido común, como todas las noches le digo, para que juntos podamos salir de esto. Porque si seguimos con estos pequeños grupos en negación, no vamos a salir de esta nunca. No vamos a salir de esta nunca. Que si están desesperados, que estoy fastidiado, que estoy hasta aquí del COVID, todos estamos igual. No es nada más usted, todos. Pero si no nos enfocamos y no nos disciplinamos, pues vamos a seguir hasta aquí. Y si tenemos suerte, vamos a seguir aquí, porque muchos, desgraciadamente, han perdido la vida y habrá más que lamentar, desgraciadamente. Después de haberle dicho esto, si le parece, iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluAMLOTrump. El hashtag es ConcluAMLOTrump, numeral ConcluAMLOTrump. Sí, porque vamos a estar hablando de esta visita que hará la semana que entra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los Estados Unidos, a Washington, D.C. Se reunirá con el presidente Donald Trump en algo que, pues, según el gobierno de México, tiene que ver con el TEMEC, que ya está aprobado, ya entra en vigor, etcétera, pero para muchos otros es un gravísimo error de cálculo, de diplomacia, y una vez más, el presidente Trump aprovechando su campaña para buscar la reelección de los Estados Unidos. Vamos a estar hablando acerca de esto, por supuesto, en nuestro tema central del programa, pero entonces le recuerdo, ConcluAMLOTrump es la etiqueta que vamos a estar utilizando en el tema central. Y pueden enviar sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. ConcluAMLOTrump es la etiqueta que vamos a utilizar en el programa, pero como siempre vamos entonces, como le decía yo, con el COVID-19, porque el cómputo global de infectados y fallecidos por el coronavirus pues no da signos de frenarse, no, por más que se lo estén diciendo, no se está frenando. Solo Estados Unidos, por ejemplo, contabilizó otro récord diario de más de 46,800 nuevos casos para un total de más de 2,682,000 contagiados. 2,682,000 contagiados en este país, ¿no? El récord diario de 46,800 nuevos casos. Que si es porque hay más pruebas, y como hay más pruebas hay más casos y más contagios, pues para los efectos, sí, posiblemente así sea. Pero bueno, lo que estamos viendo entonces es la real dimensión de la pandemia. No hay nada más que cuestionar. Más pruebas, más casos, sí. Una realidad más aplastante. Eso es todo. Así lo resumimos, ¿no? No hay ni que tratar de justificar que hay más casos porque hay más pruebas. No, lo que pasa es que hay tantos casos que no conocemos, que apenas estamos empezando a ver. Así es la cosa. Así es la cosa. Y claro que tienen que hacerse muchas más pruebas. Punto y se acabó. Para conocer la real dimensión del coronavirus en Estados Unidos, en todos los países. Ya en Estados Unidos se llega a una cifra de 128,000 fallecidos. 128,000 fallecidos. Ese registro, además, por si fuera poco, podría estar subestimado. Sí, porque según un estudio publicado en la revista especializada JAMA, así es. Así es. Este registro está subestimado. Los investigadores hallaron un exceso de muertes de un 28%
entre marzo y mayo con respecto al recuento oficial. Hasta el círculo cercano al presidente Donald Trump está dividido, según informaron fuentes familiarizadas con el asunto a CNN. Hay asistentes que barajan un nuevo enfoque, dar más importancia a la pandemia en lugar de centrarse tanto en la reapertura. Esto es sumamente importante. Es que es absurdo, le voy a decir algo, así como cualquier mortal, un servidor que vive aquí en la Florida, ¿no? Y entonces llegó el momento en el que teníamos 5,000 casos y estábamos en cuarentena en nuestras casas. No, hay una cuarentena, hay que mantenerse en casa porque hay 5,000 casos. Okay. Ahora hay una reapertura y bueno, la Florida es uno de los estados que tiene uno de los repuntes más peligrosos de casos y de fallecimientos en los Estados Unidos. Y ahora lo que hay es reaperturas, no hay cuarentena. Es decir, en el peor de los momentos no nos están pidiendo que nos quedemos en casa. Pero cuando la cosa no estaba tan mal, teníamos que quedarnos en casa. Explíqueme usted si eso es sentido común. ¿Usted lo entiende? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Como un ciudadano más, ¿no? De a pie, aquí en la Florida, veo que la cosa está peor, terriblemente peor de que cuando estábamos en cuarentena. Y hoy que está terriblemente peor, no hay cuarentena, hay reaperturas. Explíqueme usted, por favor, eso. Ahora, a nivel nacional, aunque Trump sigue creyendo que el virus desaparecerá, bueno, los números le dicen otra cosa completamente. Trump viene creyendo en ese milagro desde hace rato, ¿no? ¿Se acuerda? Pero pues las cosas no han salido en ningún momento como Trump las ha dicho. Desgraciadamente, digo desgraciadamente, ojalá Trump tuviera razón, ojalá el presidente Trump hubiera tenido razón. Pero no es así, está completamente y ha estado completamente equivocado. Hoy, otra vez, por si fuera poco todo lo que hemos escuchado de Trump, hoy volvió a sugerir en una entrevista con la cadena Fox News, ¿no? Que bueno, va a desaparecer como un milagro. Pues no. Por supuesto, esta afirmación es completamente equivocada. Si el virus va a desaparecer, como dice Trump, ¿por qué el Departamento de Salud y Servicios Humanos se aseguró el 100% de la producción del único fármaco autorizado para tratar el COVID, que es el Remdesivir, para el mes de julio y el 90% de agosto y septiembre? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo entonces? Si va a desaparecer como un milagro. Y si va a desaparecer, ¿por qué al menos 23 estados han revertido o hecho una pausa en sus planes de reapertura? ¿Por qué? Entre esos estados, le decía yo, está la Florida. Está la cosa terrible en la Florida. Se están contando más casos ahora que durante el cierre, ya se lo decía yo, cuando estábamos en cuarentena y todo estaba cerrado. Sin embargo, el gobernador Ron DeSantis no cree que sea necesario cerrar las playas y los parques de cara a la fiesta nacional del 4 de julio. ¿Qué? Sí, eso es lo que dice, escúchenlo. But by and large, the virus does not like sunshine, heat, and humidity. I think every study has shown that. I think if you look at the contact tracing and I try to identify outbreaks, very few outbreaks from something like a park or a beach. And so let's understand that. For the 4th of July, I'm more concerned about, people crowding into the AC and having private parties and things like that. ¿Qué le parece a usted? Además, el gobernador Ron DeSantis, no sé si lo hizo de forma empírica o científica, ¿no? Pero dice que al virus no le gusta el sol ni la humedad. Qué bueno, gobernador DeSantis, que no le gusta el sol ni la humedad. Qué bueno, porque si no, ¿se imagina cómo estaríamos, gobernador DeSantis? Si al virus le gustara el sol y la humedad, ¿cuál sería el resultado en la Florida? Qué bueno que no le gusta el sol y la humedad. Pero tengo que subrayarlo claramente. Esta es la declaración, una declaración más de otro político. Es decir, la ciencia es la que tiene que hablar aquí. Ron DeSantis. Imagínese usted cómo está la Florida. No le gusta la humedad ni el sol. Qué bueno.
Pero es un político, es un político. Ahora vamos a un experto del Boston Medical Center. Dice que el fin de semana festivo con bares, parques, playas y restaurantes abiertos podría ser la tormenta perfecta para un nuevo pico. Ese es un científico el que está hablando. Precisamente eso, un nuevo pico. Un nuevo pico se alcanza en otros lados, desgraciadamente, donde no escuchamos ese tipo de declaraciones. Pero es lo que desgraciadamente ocurrió ahora en Colombia, un nuevo pico. De acuerdo con el Ministerio de Salud, Colombia superó la barrera de los 100,000 casos confirmados en Colombia. Se lo dije ayer y se lo dije la semana pasada. Ojo con Colombia porque la cosa se está complicando. La nota positiva, afortunadamente, del día es que Bogotá evita volver a la cuarentena como se temía. Esto después de que la alcaldesa Claudia López llegara a un acuerdo con el gobierno de Iván Duque sobre el abastecimiento de respiradores mecánicos. Escuche usted. El señor ministro de Salud hizo una evaluación con su equipo, con el presidente, y conclusión, los 425 ventiladores que iban a entregar en 3 meses, nos entregaron 430 en estas 2 semanas. Esto va a lograr evitar que Bogotá entre en alerta roja. Bueno, así están las cosas en Colombia. Yo no sé si sea la mejor noticia el no regresar a cuarentena o si no sea tan buena noticia, pero así están las cosas en Colombia. La situación parece bajo control en Bogotá, ojalá así sea. No es así, por ejemplo, en Bolivia, donde se han triplicado los contagios durante la reapertura. Las autoridades sanitarias autorizaron que los enfermos reciban transfusiones de plasma de quienes han superado la enfermedad. Eso obviamente ha impulsado la venta ilegal, escuche, de sangre, lo que dificulta que las familias encuentren donantes. Mi hermano está en terapia intensiva, me han pedido plasma y es una semana que estoy buscando y no encuentro. Lo que está grave es mi tío, digamos, él necesita plasma porque ya lo han entubado. Y esperando a ver si alguien nos puede colaborar. Es una tragedia lo que cuentan mis hermanos bolivianos, desgraciadamente. Y una tragedia en muchos otros lados. Son casos particulares en cada país. Pasemos ahora, para que usted tenga una idea de cómo están las cosas en nuestro continente, a repasar las cifras como lo hacemos todas las noches en orden alfabético. Vamos a iniciar con Argentina. Allá se reportan 67,197 casos confirmados. 67,197 casos confirmados y 1,351 muertes. Bahamas tiene 104 casos positivos y 11 fallecimientos. Belice, 28 contagios y 2 decesos. En Bolivia, que acabo de hablarle de Bolivia precisamente, el gobierno contabiliza 33,219 casos y 1,123 muertes. 33,000 ya en Bolivia. En Brasil terrible, el número de casos llegó a 1,448,753. 1,448,753 casos y, ponga atención a esta cifra, aterradora, ¿eh? 60,632 fallecidos. Entre Brasil y Estados Unidos la cosa está que, bueno, ya lo vieron los números. De ahí me voy a Chile. Chile contabilizó 282,043 casos, 282,043 casos y 5,753 muertes. Las autoridades en Chile también dicen que pues hubo una disminución en los casos. Ojalá continúe así allá en Chile. En Colombia se reportaron 102,009 casos confirmados y 3,470 fallecimientos. Esto está ocurriendo en Colombia. Atención, Colombia. Costa Rica, el gobierno informó de 3,753 casos positivos y 17 decesos en Costa Rica. Cuba, vamos ahora a Cuba. Allá el régimen reconoce 2,348 casos y 86 fallecidos. En Ecuador el número de casos llegó a 58,257 confirmaciones, 58,257 confirmaciones. Muertes, 4,576. El Salvador informa sobre 6,736 casos y 182 muertes. Guatemala reportó por su parte 19,011 positivos y 817 fallecimientos. 19,011 positivos y 817 fallecimientos. En Haití los casos confirmados llegaron a 5,975.
y los decesos a 105. Honduras alcanzó los 19.558 infectados y los 497 fallecidos al menos, eso es lo que reporta el gobierno de Juan Orlando Hernández. En Jamaica, el número de casos llegó a 702 y el de fallecimientos a 10. De ahí nos vamos a México, que también la ve muy mal. Allá se informa oficialmente sobre 231.770 casos, 231.770 casos y 28.510 fallecidos. La cosa en México no pinta nada bien. Nicaragua contabiliza 2.519 positivos y 83 muertes, eso es lo que dicen allá en Nicaragua. En Panamá, el gobierno reportó 34.463 infectados y 645 decesos. Paraguay, casos confirmados 2.260 en Paraguay, fallecimientos 19. Perú, por su parte, informó 288.477 infectados y 9.860 muertos. La cosa complicada todavía en Perú. En la Isla del Encanto, Puerto Rico, se reportaron 7.537 casos positivos y 153 fallecimientos. Esto en Puerto Rico. República Dominicana, el gobierno informa de 33.387 casos confirmados y 754 muertes. Recuerde, vienen elecciones en República Dominicana. ¿Cómo va a manejar este tema? ¿Cómo van a manejar este tema? En Uruguay se contabilizaron 943 casos y 28 decesos. Esto es en Uruguay. El único país, por cierto, de Latinoamérica, incluido en la lista de cuyos residentes pueden ingresar a la Unión Europea. Es el único país, Uruguay, de toda Latinoamérica, que sí pueden ingresar a la Unión Europea. Y en Venezuela, con pinzas le doy la información, se reportan 6.062 infectados y 54 fallecimientos. Esto es lo que dice el régimen de Maduro. A una pausa, regreso con este recuento, ya le doy todo el panorama, pero vamos a hablar ahora de Trump y AMLO. AMLO y Trump. ¿A quién le conviene más esta visita? ¿A quién le conviene más esta visita? ¿Por qué en este momento? ¿Es un acierto o es un error? Están utilizando a Andrés Manuel López Obrador y a México de nueva cuenta, a la administración Trump y el presidente Donald Trump, para su beneficio en búsqueda de la reelección en medio de una pandemia. ¿Es el TEMEC solamente un pretexto? Vamos a hablar acerca de esto al regresar. Como le contaba ayer por la noche, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, informó que Tomás Herón huyó del país. Hay que recordar que Herón era el encargado de la investigación sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Gertz Manero afirmó que ya hay una ficha roja de Interpol con orden de localización y captura internacional contra el exfuncionario. Sobre Tomás Herón, como usted recordará, ya pesa en México una orden de aprehensión desde marzo de este año, solicitada por las autoridades mexicanas ante las presuntas irregularidades en la indagatoria de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Bajo la nueva línea de investigación, el fiscal general informó que el lunes se solicitaron 46 órdenes de aprehensión contra servidores públicos del estado de Guerrero, a los que se vincula con el caso y a quienes se acusa por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada. Gertz Manero señaló que en 2014 fueron detenidos varios servidores públicos que luego, como ya lo hemos reportado aquí en conclusiones, fueron puestos en libertad por irregularidades en el proceso. Imagínense. Además, detalló que las nuevas investigaciones iniciadas en 2019 han permitido establecer una cronología de lo sucedido y detalles de la participación de los involucrados. Estos elementos, dijo el fiscal, derrumbaron la llamada verdad histórica, la mentada verdad histórica que presentó el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Escucha, Gertz Manero, esto fue lo que dijo. El fiscal de Ayotzinapa, el maestro Omar Gómez Trejo, habrá de hacer una referencia pormenorizada conforme a la autoridad los vaya permitiendo, para que de esta nueva etapa se pueda manejar ya con absoluta transparencia y con toda legalidad. Se acabó la verdad histórica. Así es que, como le dije en su momento, precisamente, esto sería entonces la mentira histórica, no la verdad histórica, la mentira histórica. Y ahí también hay que recordar
que hay otras autoridades involucradas. La desaparición de los 43 de Ayotzinapa cumplirá en septiembre de este año 6 años, sin que exista certeza sobre el paradero de los jóvenes ni de quienes son los responsables de su desaparición. En la lista, por supuesto, hay que incluir dentro de esos funcionarios de peso en el gobierno de Peña Nieto a Murillo Karam. Murillo Karam fue precisamente el que anunciaba su verdad histórica, que hoy, a todas luces y de acuerdo a la información que se ha revelado, es nada más que una mentira histórica. Y seguimos en México. En México, el fiscal general también se refirió al caso de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos. Según Gertz Manero, Emilio Lozoya aceptó ser extraditado a México. Desde España dijo, ya no más, ya estoy harto de esto, que me lleven a México. Allá se encuentra detenido desde febrero. Él está imputado, Lozoya, por lavado de dinero y cohecho en relación con las investigaciones en torno a presuntos sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht. También se le acusa de defraudación y uso ilegal de recursos públicos en el caso de la compra de la empresa de fertilizantes agronitrogenados. Acusaciones que él ha negado en reiteradas ocasiones. Andrés Manuel López Obrador dijo que Lozoya aceptó esta extradición tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, donde dará a conocer información importante sobre los sobornos en cuestión. Y hay que ver qué suelta, ¿no? Qué nombrecito suelta por ahí, ahora que decidió colaborar. Precisamente, ya lo decía, es que aceptó un acuerdo. Seguramente tendrá algún beneficio, una reducción de pena, pero va a tener que cantar, soltar la sopa, como decimos, ¿no? Precisamente hablando de AMLO, de López Obrador, fíjese usted que ya hay fecha, ya la hay. México y la Casa Blanca confirmaron este miércoles que el encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump se llevará a cabo el próximo miércoles, 8 de julio, en Washington. El viaje de López Obrador a Estados Unidos es el primero desde que llegó a la presidencia. Por cierto, parece enfocado en celebrar la entrada en vigor, o eso es lo que dicen, ¿no?, de este 1 de julio, del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Sin embargo, es probable que Canadá no asista al encuentro. Pero México sí. La presencia del primer ministro canadiense Justin Trudeau aún no está confirmada. Por ello, pues muchos nos preguntamos, y analistas también, y todo el mundo dice, bueno, ¿y este viaje de López Obrador está justificado en medio de la pandemia, como está México, con el tema de los contagios? En fin, ¿no? ¿Está justificado? Bueno, Justin Trudeau a lo mejor no va. ¿Por qué AMLO? Además, AMLO prácticamente casi ni sale del país. ¿Por qué no mandó a Marcelo Ebrard, por ejemplo, como lo hizo antes? ¿No? ¿O es que aquí hay algo más de trasfondo? Aquí también hay un espaldarazo político a favor de Donald Trump. Acuérdense que lo mismo ocurrió con Peña Nieto, ¿no? Con la visita de Trump, justo cuando estaban en la campaña para la elección. Y entonces ahora que está en la campaña para la reelección, ahora va López Obrador. ¿Qué será? Vamos con nuestra Kay Guerrero, tiene su reporte acá. Hey, ¿cómo estás? Un gusto saludarte allá en tu casa en Atlanta. Bienvenida a la mía y te escuchamos como siempre con mucha atención. Buenas noches. Pues Fernando, yo creo que ya lo has escuchado a través del día porque al presidente de México le ha caído una lluvia de críticas por su viaje a Washington la próxima semana, en lo que, como tú bien dices, sería su primera visita oficial a Estados Unidos. La crítica se está centrando, Fernando, en la justificación del viaje, porque si bien ambos gobiernos, México y Estados Unidos, dicen que el encuentro es precisamente para conmemorar este tratado que llega, ¿no? En el 1 de julio, el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Muchos creen que la reunión tenía que haberse dado después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y, por supuesto, con la presencia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y es que hay personas que comparan este encuentro que tendrá López Obrador la próxima semana con el que sostuvo en el 2016 el entonces presidente Enrique Peña Nieto con Donald Trump, cuando Donald Trump era apenas un candidato. En esa oportunidad, tú recuerdas, Fernando, muy bien, porque lo hablamos acá en conclusiones, la prensa se enfocó en preguntarle a Peña Nieto quién iba a pagar por ese muro entre México y Estados Unidos, que como sabemos era la principal promesa de campaña de Donald Trump en ese momento. Y Peña Nieto no supo cómo responder, y aquello que dijo fue titulares durante varios días, incluso semanas. Ahora, los analistas dicen que lo mismo puede pasar aquí en Estados Unidos
si el equipo de Andrés Manuel López Obrador no controla el mensaje, porque si bien Estados Unidos está pagando por las secciones del muro que se están construyendo en la frontera, algo que López Obrador, por supuesto, pueda argumentar. Del lado mexicano, la Guardia Nacional también se ha convertido en lo que llaman el muro de facto mexicano. Y es que por encima de todo lo que dijo López Obrador durante su campaña, lo que dijo una vez llegó a la presidencia sobre Donald Trump en materia migratoria, la verdad es que él aceptó enviar la Guardia Nacional Mexicana a la frontera con Guatemala para frenar ese flujo de migrantes que Donald Trump no quería que llegaran a Estados Unidos. Pero ¿cómo se dio López Obrador en ese momento? Al parecer, Fernando, también lo reportamos acá en CNN, fue por la amenaza económica de Estados Unidos de imponer aranceles a México. Y ahora, en medio de esta pandemia, con el golpe tan fuerte que ha recibido la economía mexicana, López Obrador acepta esta invitación de la Casa Blanca, a pesar de que el primer ministro de Canadá no, al parecer, no va a asistir al evento, ¿no? Entonces, no queda claro a qué viene la visita. Lo que sí dice López Obrador es que él no va a pedir ningún préstamo, que la economía de México está muy bien, pero al mismo tiempo dice que el TEMEC sí puede ayudarlos económicamente en momentos de esta pandemia. Fernando, escuchemos. Pues la vecindad con la economía más fuerte del planeta, en las circunstancias actuales de recesión global de las economías, nos ayudará a impulsar nuestras actividades productivas y a crear nuevos empleos. Este es el motivo principal de mi próximo viaje a Estados Unidos de Norteamérica y mi encuentro con el presidente Donald Trump. Fernando, hay expertos económicos en México y también acá en Estados Unidos que tienen sus dudas al respecto, pero yo creo que eso mejor se lo preguntamos a Gabriela Frías más adelante. Pero hay algo sí bastante interesante sobre esta visita, 2 puntos bastante rápido. El primero que quiero compartir, tú lo sabes, Fernando, es que el presidente López Obrador va a viajar en un vuelo comercial. Como sabemos, México desde hace mucho tiempo puso en venta el avión presidencial y en estos momentos ni siquiera sabemos dónde está el avión mexicano. Y 2, no sabemos si Donald Trump y López Obrador van a usar mascarillas. Estos han sido 2 presidentes que se han rehusado a utilizarlas. Lo que sí sabemos, Fernando, y esto es un agravante, es que el presidente mexicano no le han hecho la prueba de COVID-19 porque así lo informó el propio secretario de Salud de México. Esto a pesar de que él estuvo en contacto con un secretario de gabinete que dio positivo. Habrá que ver si la solicita o no. Tú ves que el presidente Donald Trump piensa algo muy distinto a lo que piensan los expertos sobre esta enfermedad. Así que esa es la situación, Fernando. Pues sí, vamos a ver. No sé si Trump siga tomando hidroxicloroquina. ¿Te acuerdas que había dicho que estaba tomando hidroxicloroquina, que también está contraindicada, que tampoco era recomendada por los médicos? Andrés Manuel López Obrador, que pues lo hemos visto también en aglomeraciones a pesar de la situación sanitaria que hay en México con el COVID-19. Pero mira, Kate, te digo algo, te lo garantizo. Vamos a ver la foto oficial, seguramente ahí vamos a ver. Y ahí te vamos a ver si usaron mascarilla o no. Yo la verdad, me atrevería. No, que te digo, las fotos y los besos y los abrazos, pero quizás sin mascarillas. Tienes toda la razón. Sí. No sé si vaya a haber besos y abrazos, pero yo casi que te puedo garantizar, ojalá me cae en la boca, pero casi te puedo garantizar que no va a haber mascarillas entre estos 2 personajes de la política. No lo creo, tristemente. Pero bueno. Piqué, muchas gracias. Te deseo la mejor de las noches allá en casa. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, era nuestra Kay Guerrero con su reporte K. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Antes de ir con mi invitado, tengo una noticia en rompimiento. Se la voy a dar a conocer en este momento. Vamos para allá. Al menos 24 cuerpos, esto es en México también, en Guanajuato, fueron hallados este miércoles, al parecer con heridas de bala, en Irapuato, en Guanajuato. Esto según la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato. Al menos 24 cuerpos hallados este miércoles, al parecer con heridas de bala en Irapuato.
Sin dar mayor detalle, el secretario de Seguridad, Pedro Cortés, le dice a medios locales que los muertos y heridos estaban en un centro de rehabilitación que al parecer no operaba de manera regular. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, condenó el hecho. En Twitter escribe lo siguiente, el gobernador dice: Guanajuato y sus instituciones tenemos un compromiso absoluto con la justicia. Hoy más que nunca es necesaria la intervención coordinada de autoridades federales y estatales como única vía para afrontar con éxito esta situación. Bueno, el gobernador Diego Sinue, con todo respeto, ya la situación no fue afrontada ni enfrentada con éxito. Hay, de acuerdo a su información oficial, ¿no?, de la Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay 24 muertos. 24 muertos, de ninguna manera puede ser una situación afrontada con éxito. Déjenme lo corrijo, ¿no? En ese sentido, esto no debió haber ocurrido nunca. 24 muertos dentro de un centro de rehabilitación con heridas de bala. ¿Qué fue lo que pasó? Si operaba regular o irregularmente es otro tema. ¿Quién llegó ahí con armas? ¿Quién los mató y por qué los mataron? Pues vamos a ver si ahora puede haber algo, no de éxito, pero algo de justicia en la investigación, que sea pronta y que se tenga una respuesta por parte de las autoridades de inmediato. Imagínense qué horror. 24 muertos, así como así. Entraron, quién sabe quién, quién sabe cuántos, con armas, 24 personas muertas y no nos vamos. Esto ocurre en Guanajuato. Vamos a estar muy al pendiente de la información que se desarrolle. Yo se la doy a conocer, por supuesto. Ahora sí vamos con mi invitado. Le doy la bienvenida a Gilberto Lozano. Gilberto Lozano es fundador del Frente Nacional Ciudadano, o FRENA, como se le conoce. Me acompaña en vivo desde Nuevo León, Monterrey. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gilberto. Gracias por estar aquí. Gracias, Fernando. Gracias a ti, a tu espacio, y un saludo a tu teleauditorio. A tus órdenes. Gracias, eres muy amable. Gracias, Gilberto. Pues he estado siguiendo, por supuesto, este movimiento FRENA, con estas manifestaciones en vehículos en contra de Andrés Manuel López Obrador. Lo primero que te quiero preguntar antes de entrar en el tema de la visita es, ¿cuál es el reclamo de FRENA? Entiendo cuál es el reclamo de FRENA. Hay muchos frentes para reclamar a Andrés Manuel López Obrador, no me queda duda. Pero ¿cuál es el objetivo último de FRENA? ¿Qué es lo que busca FRENA? Porque hay un mandato constitucional de 6 años. Aunque bien este tema del referendo que lo propuso el propio Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es lo que busca FRENA? ¿Qué es lo que quiere lograr el movimiento? Bueno, ante todo, Fernando, dejar muy claro que lo que vemos es la implementación de una agenda, que es la del Foro de Sao Paulo, para convertir a México pues en una dictadura chavista. Y todas las piezas del rompecabezas arman perfectamente, Fernando, para entender que el script que se sigue hoy en México es exactamente el mismo que Hugo Chávez implementó en Venezuela, el mismo que le vimos instalar a Evo Morales en Bolivia, el mismo que Rafael Correa instaló en Ecuador. Todos los indicadores, Fernando, todos, no hay uno solo que haya mejorado. Seguramente ya sabes que el día de hoy, ayer se rompió el récord de violencia en México. Ahorita acababas tú de comunicar esta masacre de 24 personas, pero eso es cada semana. Ya lo vimos con la masacre de la familia Levarón, etcétera. Mira, se completaron 45,443 asesinatos desde que tomó López Obrador el poder. Su estrategia de abrácense, pórtense bien, pues hace que en este mismo periodo Enrique Peña Nieto tuvo un 70% menos, o sea, 67% más López Obrador que el mismo tiempo de gestión del señor Peña Nieto, o sea, 67, y el triple, 252% más que aquella guerra declarada con Calderón. Pero si nos vamos a la deuda, la aumentó ya López de 10.7 a 12, lo que equivale a comprar un avión diario cargado a la tarjeta de crédito, Fernando. Diario. Y así te podría hablar del asunto de salud. Hoy tenemos 28,510 muertos por el coronavirus, pésimamente manejado, no dicho por nosotros, dicho por paneles de expertos en donde la forma en que se han aplicado las pruebas, que la fuerza moral es la que tiene el presidente y no una fuerza de contagio, el asunto de que la pandemia le viene como anillo al dedo. Yo te quiero decir, Fernando, que no hay un solo indicador económico, vamos hacia un menos 10%, ya la recesión de la que habla López la traíamos desde el año pasado, menos 0.2%.
tenemos un problema de desempleo gravísimo que se va a convertir en más violencia, y hoy vemos completamente fuera en un triunfalismo como el que expresó López hoy a las 5 de la tarde, celebrando un triunfo que para los mexicanos es realmente un aniversario luctuoso, porque nos llevan totalmente a una estructura chavista, donde están puestas en jaque todas las instituciones republicanas y democráticas. Estamos viviendo lo mismo, pero más rápido que vivió Venezuela. Gilberto, déjame marcar pausa. Regreso contigo. Entramos de lleno, ¿te parece, al tema de esta visita? A mí, mira, te lo voy a plantear así, se lo dejo a la audiencia, te lo dejo a ti, como mexicano que soy, ¿no? Por supuesto. Un presidente Donald Trump que nos ha humillado, nos ha calificado como delincuentes, que ha querido levantar un muro, que nos ha amenazado con aranceles si no funcionamos como un tercer país seguro, que trató de terminar con el programa para DACA, para los beneficiarios, para los Dreamers aquí en los Estados Unidos, que la mayoría de ellos son mexicanos. No entiendo dónde está esta dignidad nacional de la que tanto presume y pelea Andrés Manuel López Obrador, que tiene y que ha tenido siempre, con todo este contexto, venir a presentarse a la Casa Blanca en medio de una pandemia, con todas las cifras que nos has dicho, con una contracción económica, y que encima de eso sea en una temporada electoral, en una campaña de Andrés Manuel López, de Donald Trump, donde Andrés Manuel López Obrador podría estarle haciendo el favor. Pero bueno, me dices tú esta visita cuando regresemos. Lozano, fundador del Frente Nacional Ciudadano, Ofrena, me acompaña desde mi queridísimo, extrañado Nuevo León, Monterrey, allá con el hermoso Cerro de la Silla. Ya ven. Estoy de regreso con Gilberto Lozano, fundador del Frente Nacional Ciudadano, Ofrena, en vivo desde Nuevo León, Monterrey. Gilberto, ¿cuál es tu lectura entonces, después de este contexto que te doy, en donde definitivamente el presidente de los Estados Unidos ha irrespetado a México y a los mexicanos de mil y un formas? López Obrador lo va a visitar. Según esto es por el TEMEC, pero al mismo tiempo está en campaña Donald Trump buscando la reelección. ¿Qué dices tú? Yo creo que en nuestra opinión, y ya somos 7 millones de mexicanos en este movimiento Frena, que buscamos que no termine su mandato López, apoyarnos en el artículo 86 para que renuncie, te diría que va a rendir cuentas. ¿Por qué? Christopher Landó lo acaba de decir en un tuitazo la semana pasada, Fernando, que no es momento para invertir en México. Se ha completamente alejado toda la inversión extranjera, y esto viene desde el año pasado. Tú sabes que se decretó una cancelación de las energías renovables o energías limpias, y todo esto ha generado en Trump pues una andanada de demandas de la inversión extranjera americana interesada en México, pues que están viendo lo mismo Constellation Brands que los contratos de lo que era el aeropuerto de Texcoco. O sea, están viendo que se está yendo de las manos este país para convertirse pues en un populismo de izquierda al estilo chavista. Y eso es por un lado. Por otro, pues la esposa de Marcelo Ebrard, ex embajadora de Honduras en México, Rosalinda Bueso, está armando otra siguiente caravana de migrantes. Y lo más importante, estimado Fernando, la confesión expresa de que la decisión para liberar al Chapito fue de López Obrador. Esa es una total ya confesión que inhabilita completamente al señor López en automático de acuerdo al Estado de Derecho. Deben ya de generarse imputaciones y orden de aprehensión. Y yo tengo la impresión de que el señor Trump lo está mandando llamar para decirle, a ver, ¿cómo estás volviendo a permitir que vengan 70,000 en caravana de Centroamérica organizadas por ustedes? ¿Cómo estás trayendo 721 médicos cubanos, que solamente es una forma de darle dinero a la dictadura cubana? Dime por qué estás mandando buques de gasolina de Pemex a Venezuela. Explícame por qué le estás dando en la torre y dices que te encanta que se quiebren las empresas. Porque hoy lo ha dicho, a diferencia de todos los países, Fernando, aquí la decisión contracíclica económica no ha aparecido. No ha habido ningún apoyo contra el desempleo, contra apoyar a las minipymes, etcétera. Y eso está generando un caldo de cultivo donde ya sumado a la quiebra de Pemex, que pues realmente está llegando a bonos basura, yo creo que el señor Trump lo va a poner en la raya, porque pues esto no es una situación, a lo mejor aprovechará para la foto como un asunto electoral de Trump, pero en el fondo hay temas de seguridad nacional para Estados Unidos que deben de estar preocupando, de probablemente amenazar ya con declarar terrorismo las actuaciones que acaban de ocurrir
con García Harfuch, lo que acaba de ocurrir en el Irapuato, lo que acaba de... En fin, Fernando, estamos ante un problema gravísimo donde el país se nos está yendo de las manos y tenemos que quitar a López. Muy interesante lo que me estás diciendo, ¿eh? Este tema de declarar al narcotráfico, organizaciones terroristas, está ahí pendiente todavía. Lo amenazó Trump, no lo hizo, pero cuando ves al cartel Jalisco Nueva Generación operando en México, directamente atentando contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pues ya entendemos que el narcotráfico y los carteles están metidos en la capital. Un tema, Gilberto, me tengo que ir. Es siempre muy agradable hablar contigo, analizar todos estos temas desde la perspectiva, por supuesto, de lo que hoy es la oposición mexicana. Y me gustaría invitarte en otro nuevo programa para que profundicemos en otros temas, si te parece. Con todo gusto, Fernando, te agradezco mucho este espacio. Y un saludo a tu teleauditorio. Igual, saludos allá en Monterrey, Nuevo León, a todos los que nos ven, por cierto, mis padres y mi hermano que están por allá también extrañando arriba el norte. Gracias, Gilberto, un abrazo. Marcamos pausa entonces, regreso en un momento. Pues ya estamos yéndonos hasta Atlanta, Georgia, a casa de una muy buena amiga mía, que es Gabriela Frías. ¿Cómo estás, mi querida Gaby? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va, mi querido Fernando? Aquí analizando este día tan importante, histórico, en ese mismo contexto en el que tú te has estado desarrollando tu tema, que es el TEMEC. El TEMEC y la visita de López Obrador y Trump y etcétera. Pero a ver, cuéntanos del TEMEC. Hay quienes dicen, incluso desde el gobierno de López Obrador, dicen, el TEMEC nos va a salvar del coronavirus. Y yo digo, ¿pero cómo? Pero cuéntanos, a ver, Gaby, ¿cuál es la perspectiva entonces con esto? Te lo voy a decir muy rápido. El TEMEC es como una carretera, una autopista, ¿no? Y tú decides, Fernando, qué auto llevas. ¿Quieres llevar una carcacha? ¿Quieres llevar un Ferrari? ¿Quieres llevar un vehículo eléctrico? Porque estamos en pleno siglo XXI. Ok, el automóvil es el tipo de políticas, reglas y todo lo que trae México como país competitivo. En este momento, el tema no es tanto el peligro del arancel. En este momento, y tú lo sabes porque aquí yo te lo he venido a decir, el gran desafío va a ser atraer inversiones. ¿Qué ha sucedido en los últimos meses? El presidente López Obrador ha coleccionado una larga lista de cambios a las reglas de juego, de discursos que están directamente enfrentados con el sector privado. Ha tenido que salir el embajador de Estados Unidos en México a decir que no es momento para invertir, pero es lo mismo que le dicen los empresarios nacionales y no han podido hacer mucho al respecto, tanto así que los propios empresarios han organizado sus propios, eventos, foros y mecanismos y estrategias de ayuda en el COVID-19. Ahora, el presidente López Obrador estaba celebrando él, porque hay gente que dice que no hay nada que celebrar, 2 años de haber ganado la elección presidencial. Y más o menos se refería en estos términos al TEMEC que hoy entró en vigor. Por cierto, el día de hoy ya inició la aplicación del TEMEC, Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En un momento por demás oportuno, pues la vecindad con la economía más fuerte del planeta, en las circunstancias actuales de recesión global de las economías, nos ayudará a impulsar nuestras actividades productivas y a crear nuevos empleos. A mí me sorprendió que no sé cómo se tropezó con eso del TEMEC, pero bueno, es el día del TEMEC. Yo le quito libre, así que quien hable de libre comercio se equivoca. Este es un acuerdo que el presidente Trump como candidato impuso, renegociarlo. Aquí hay sectores que tienen reglas de origen que podrían hacer más caros los vehículos. Es importante, sí, el capítulo laboral. Hay también previsiones que tocan al combate a la corrupción, pero hay que ver primero si el presidente Trump es reelecto, logra esa reelección,
Segundo, el capítulo laboral tiene una línea 1-800 para denunciar de manera anónima presuntas violaciones de compañías mexicanas a leyes laborales. Esto puede generar también riesgos proteccionistas. Y hay una lista larga de situaciones por las que yo te diría que es un acuerdo que está modernizando sectores que no se incluían antes, Fernando, pero esta es solo la carretera. Y eso es lo más importante. Si vamos a cambiar reglas de juego, ese potencial está en riesgo porque es un potencial para encontrar inversiones. Y no nos olvidemos quién es Donald Trump. Donald Trump quiere, primero, derrotar a China, quiere que no vengan las empresas estadounidenses a invertir en México, quiere que regresen esas inversiones a Estados Unidos y que los empleos no se creen en México, que se creen allá en Estados Unidos. Así que ni los expertos comerciales tienen claro qué va a trabajar el presidente López Obrador sobre el TEMEC en la Casa Blanca de Donald Trump, cuando ya está directamente el texto, que lo puede leer en una hoja o se puede leer por escrito o en internet. Oye, Gaby, que además parece ser, si todo sigue así, que Justin Trudeau, por ejemplo, no va a ir, ¿no? Entonces es como que, si no va Justin Trudeau, entonces ¿para qué va Andrés Manuel López Obrador? Además normalmente manda a Marcelo Ebrard siempre que sale del país. Claro, quizá por eso no supo pronunciar bien el TEMEC, no lo sé, no entendí ese error en el discurso, te soy muy franca. No sé, a lo mejor es, como es tan nacionalista, a lo mejor le puso el MEX para que sea mexicano, a lo mejor, ¿no? Digo yo, ¿quién sabe? Oye, mi Gaby, buenas noches, me saludas a Misha, que no la vi hoy por ahí. No, ya la bajé, aquí está bien portadita, de tu parte. Bueno, está bueno. Pues. Te mando un abrazo, mi Gaby. Gaby Frías desde su casa allá en Atlanta. Buenas noches, Gaby. Hacemos pausa ya. Bueno. F del Rincón, esa es mi cuenta en Instagram. F del Rincón en Instagram. Ahí los veo. Desde mi casa le digo buenas noches, pásela bien, soy Fernando del Rincón. Gracias, lo veo mañana.